Eh, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio acerca del liderazgo bíblico y en general sobre el liderazgo, pero en lo que Proverbios nos enseña acerca del liderazgo y con la que está cayendo, con la que está cayendo en el mundo y con la situación en Ucrania. Y en otros países del mundo, pero sobre todo en Ucrania, creo que es mucho más pertinente que sepamos lo que la Biblia nos enseña acerca del liderazgo. A mi entender, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo en este sentido, esto es una opinión personal, particular, de alguien que intenta ver la situación, las cosas. En mi opinión, estamos fartos de un liderazgo a nivel mundial, y no me refiero a un gobierno mundial, no, me refiero que de manera general los gobiernos del mundo tú ves una mediocridad. Estamos gobernados en muchas ocasiones por personas muy mediocres. Durante mucho tiempo, durante muchísimos años, digamos, los gobiernos, no solamente de España, sino los gobiernos, tú veías gente de empaque, tú veías gente con conocimiento, veías gente con capacidad y con liderazgo. En los últimos años, de hace ya muchos años para acá, no se ve ese empaque, no se ve esa capacidad. Tú ves los líderes que hay y es un reflejo, como vimos la semana pasada, es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo. Y eso es lo que hay. Y tú ves a políticos como Berlusconi en su momento, que tú dices, pero ¿cómo puede un hombre llegar en esta situación? A un político como Trump, y tú dices, pero ¿cómo puede llegar un hombre a esta situación? A este político que no voy a mencionar de nuestra madre patria de aquí, que tú dices, ¿cómo puede llegar a esta situación? Y estos políticos que estoy hablando son políticos que han sido votados. Os recuerdo, cosa que todos sabéis, os recuerdo que Hitler fue votado. Hitler no dio un golpe de Estado, Hitler no fue que lo intentó, de hecho estuvo en la cárcel. Lo intentó para hacer un golpe de Estado, no le salió, estuvo un poco tiempo, lo dejaron libre, se presentó y ganó las elecciones. Después ya no hubo más elecciones. Pero el pueblo lo eligió, al igual que todo esto y muchas más personas que podemos pensar. Por eso digo que estamos unidos en un mundo en el que los líderes son muy mediocres en todos los sentidos. Y no dan una talla de gobernante como se debe. Yo sé que gobernar es muy complicado. Si somos nosotros es muy complicado. Si dos personas se ven y se pelean a los 5 minutos. Cuanto más gobernar un país, ¿no? O unas instituciones. Pero si hubiera por lo menos un acercamiento a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del liderazgo, si hubiera un acercamiento a lo que el Señor quiere, yo no sé si de alguna forma es culpa nuestra, no es que los creyentes tengamos que coger un palo y golpear, no es eso, pero no sé si de alguna forma es culpa nuestra, porque muchas veces descuidamos la oración por los gobernantes. Y no sé si la Iglesia a nivel mundial debería estar orando más en mi caso concreto, yo me acuerdo de orar por los gobernantes en situaciones así, en situaciones complicadas y difíciles, o cuando va a venir unas elecciones, o cuando ha pasado algo, entonces me pongo a orar por los gobernantes, pero no me pongo a orar por los gobernantes de una forma, digamos, diaria o de una forma urgente, no, es cuando ocurren algún tipo y posiblemente como yo, por la mayoría, porque damos las cosas por hecho, ¿no? Y creo que los gobernantes tenemos que pedir al Señor mucho por los gobernantes, porque una de las cosas que estamos viendo precisamente es que las guerras siempre comienzan por los gobernantes. Nunca comienza por el soldado de a pie que está haciendo guardia o por el arquitecto que hace un edificio o una casa. No, siempre comienza por los gobernantes. Así que creo que es oportuno que veamos en la palabra de Dios acerca de lo que Él nos dice acerca del liderazgo. La semana pasada, si recordáis, vimos que un buen líder debe ser diligente. Y vimos que la palabra diligente también la podemos traducir como laborioso, trabajador, emprendedor,
responsable, etc. Vimos algunos versículos y también vimos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en los versículos 12 al 13, vimos también cómo Pablo nos dice que estemos, que cuidemos a los responsables de la iglesia, a los que son dirigentes, a los que trabajan, a los que se esfuerzan. A eso, a la iglesia tiene que someterse, tiene que estar con ellos, pero a los que trabajan, a los que realmente ponen todos lo que pueden y saben para el bien de la iglesia. Vimos también que un buen líder debe ser un mensajero fiel. Y estuvimos viendo también algunos textos que aparecen en Proverbios sobre la importancia de ser fieles en el mensaje. Y vimos que Tíquico fue un ministro fiel, vimos que Epafras fue un ministro fiel, y vimos también que los que discipulan y enseñan deben ser también fieles, como vimos en 2 Timoteo 2.2. Por cierto, ¿hay alguien que se haya memorizado 2 Timoteo 2.2? Lo que tú has visto de mí ante muchos. Lo que tú has visto de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles para que para que enseñen la palabra. En sí es eso. Perfecto, muy bien. Lo que tú has oído de mí, perfecto, está bien. El fondo lo has cogido, que eso es lo importante. Eso es lo importante. Muy bien. Mirad lo que dice en el capítulo 18, en el versículo 13. Capítulo 18, versículo 13 de Proverbios. Capítulo 18, versículo 13. Dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, un buen líder debe de saber escuchar. El arte de escuchar debe ser en todas partes. Debemos saber escuchar a nuestro cónyuge, debemos saber escuchar a nuestros hijos, debemos saber escuchar a nuestros padres, debemos saber escuchar a los profesores. Los profesores deben saber también aprender a escuchar a los alumnos. El arte de escuchar es para todos. Dios nos ha dado los oídos y eso es importante. Tenemos que aprender y saber escuchar a nuestro prójimo. Pero en el liderazgo mucho más. En el liderazgo mucho más. En el liderazgo tenemos que aprender a escuchar siempre a la gente que tenemos alrededor. Dice el versículo: al que responde palabra antes de oír. Es decir, todavía no ha terminado, y estoy contestando, todavía no has terminado de decir tu exposición o lo que tú piensas o tu razonamiento, ya te estoy cortando, ya te estoy diciendo, estoy argumentando contra ti. Espérate que termine y una vez que hayas terminado, yo te respondo, o yo te digo mi opinión, ¿no? Pero no, al que responde palabras antes de oír. Que por cierto, aquí en nuestra querida tierra de Andalucía eso no ocurre nunca, ¿verdad? Los andaluces nunca interrumpimos a los demás, nosotros somos muy sensatos, escuchamos muy bien a los demás. En la iglesia tampoco ocurre nunca, en nuestras casas tampoco, siempre escuchamos con mucho respeto a los demás y nunca cortamos la conversación. Pero Proverbios nos está diciendo, y aunque nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Pues la gran parte de la gente sí lo hace. Y dice que le es fatuidad y oprobio. Es interesante que la palabra fatuidad, el fatu, es una persona insensata. El fatu es una persona, lo dice el diccionario, una persona insensata, una persona que es un necio. Y el oprobio nos dice que es vergüenza. Así que fíjate, nos dice que al que responde palabra antes de oír, esta persona es un insensato, en palabras de Lara, un tonto, un insensato, un necio, y además causa vergüenza de cómo esa persona corta, habla y te causa una cierta vergüenza la actitud de esa persona. Por lo tanto, una de las cualidades que deben tener los líderes espirituales es la capacidad de escuchar. ¿Por qué es importante en el liderazgo saber escuchar? ¿Qué pensáis? Porque si tú eres líder
Es interesante esto que está diciendo Fernando, porque mirad lo que dice en el capítulo 18, en el versículo 17. Capítulo 18, versículo 17 de Proverbios. ¿Quién lo quiere leer? Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Justo parece el primero que aboga por su causa. Yo vengo y te digo, ta, y tú también estás escuchando, pero después viene su adversario, viene otra persona y te dice, no, esto no es así, esto como yo lo cuento, y te lo cuenta. Y son dos versiones, y son dos situaciones que normalmente suelen ser diferentes. ¿Por qué es importante escuchar el liderazgo? Ya lo ha dicho él. Una de las cosas, ¿sabéis? En el liderazgo bíblico, digamos, cuando hablo de liderazgo bíblico no me estoy refiriendo al líder que habla y hace lo que le da la gana. Eso no es un líder, eso es un dictador. Cuando hablo del liderazgo bíblico estoy hablando de aquel que se somete a la palabra de Dios y está viviendo con un estilo de vida sirviendo a los demás. Pero servir a los demás también significa influir en los demás. Si alguien va a intentar ser, el apóstol Pablo dice, el canela obispado buena obra de ser. Y es una obra preciosa, el canela, el que quiere decir, bueno, estoy aquí, quiero servir a los demás, quiero trabajar para el Señor y quiero influir en los demás. Pero influir en los demás significa influir con el propio ejemplo, significa influir de buena manera y significa influir sirviendo a los demás. No significa coger un látigo y hacer que la gente haga o diga cosas. No significa exprimir emocionalmente a los demás o tergiversar la opinión de los demás o manipular la opinión de los demás. Significa simplemente servir, simplemente entre comillas, servir sabiendo que tu servicio tiene un fin y sabiendo que Dios pone la autoridad y las autoridades en la iglesia, en el gobierno, en la casa y en todas partes hay una línea de autoridad. Cuando una persona está en una iglesia, en un grupo, un discipulado, un organismo, una organización, una denominación y está en labores digamos, de liderazgo, esa persona está influyendo en los demás. Y para influir en los demás y para saber lo que pasa a los demás, necesariamente, como dice él, tenemos que saber escuchar. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón si yo no te escucho. Tú no puedes saber lo que pasa en mí si tú a mí no me escuchas. Pero una de las maneras que tenemos de saber los miedos, las circunstancias, los traumas, las derrotas, las alegrías, es escuchando. Y escuchando a las personas tú puedes pues animar, hablar, compartir, orar por esa persona. Aquellos que tienen responsabilidad en la predicación de la palabra, intentar aplicar esa palabra a la situación en la que se está viviendo, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante el sumar 1 y 1, 2, 2, 3, 3, ir sumando para saber realmente cómo tienes que actuar en medio de la problemática, de la situación que está viviendo esa persona. José. Sí, no sé si se ha contestado ya con todo lo que has dicho, porque has dicho muchas cosas. Quiero decir que a veces, si tenemos la paciencia de escuchar a alguien, no 30 segundos, sino un buen rato, probablemente podemos solucionar el problema que tiene solamente con escucharle. Porque se desahoga, porque comparte, dice, y a lo mejor necesitaba eso solamente. En la mayoría de las ocasiones, no siempre, a veces hay que hacer un trabajo muy de fondo, pero en la mayoría de las ocasiones eso es muy importante. Y gran parte, para eso es importante el descargar. Para eso es importante cuando hablamos con alguien decir lo que pensamos y lo que estamos sintiendo, porque nos descargamos. Y el hecho de que tenemos a alguien que nos está escuchando, eso es una alegría, una bendición. Porque tú estás diciendo lo que hay en tu vida, en tu corazón, una persona te está escuchando y tú lo estás escuchando también. O sea, cuando decimos lo que nosotros estamos pasando, nuestros oídos también lo están escuchando. Y eso es una catarsis. O sea, cuando sacamos dentro lo que hay, eso nos alivia, nos ayuda a mirar las cosas con perspectiva. Y además estamos escuchando lo que nos ocurre. Y eso emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente nos ayuda. ¿Cuánto más lo que está diciendo aquí? Una persona que no nos interrumpe. Una persona que no nos interrumpe. Una persona que tú le hablas
y cuando llega el momento, entonces cuando la otra persona habla, pero no le interrumpe, simplemente deja que se explaye, deja que vaya hablando, deja que vaya diciendo las cosas. Y en este versículo, en este capítulo 18, que hemos leído antes, el versículo 17, cuando dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. ¿Sabéis, hermano? Esto ocurre en todas las áreas de la vida. Esto ocurre en todas las áreas de la vida. Ocurre en el matrimonio. Yo, por ejemplo, en la consejería matrimonial, en las veces que hablo mucho con los matrimonios, me viene un marido y me cuenta una historia. Me cuenta una historia. Hablo con las cosas y me cuenta otra. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que uno ha contado. Y tú escuchas la opinión de lo que le está pasando a la esposa, lo que te cuenta la esposa, y dices, por cierto, cuando alguien te diga algo, cuando alguien te comente algo, cuando alguien te descubra su alma, no diga, no, porque no te lo va a hablar, no te lo va a decir nunca más. Tú, con serenidad, con tranquilidad, mirándolo a los ojos, pero no te asustes de nada, porque si te asustas, o si te está contando algo y tú dices, no, eso es pecado, eso no puedes seguir haciéndolo, se acabó la conversación y nunca más va a ir a hablar contigo, nunca más. Por lo tanto, cuando alguien te cuente algo, por muy grave que sea, por muy doloroso que sea, tú te calles. Porque la intención tuya, la intención que debemos tener es ayudar a esa persona. Ayudar a esa persona y solventar el problema que tiene. Y esto es una de las cosas que ocurre siempre. Una de las cosas de que uno de los cónyuges te dice una cosa y tú lo escuchas y tú dices, wow, y después habla con la otra parte del cónyuge y no es que sea parecido, es que no tiene nada que ver. Es que el ser humano ve una cosa tan diferente, ¿no? Menos mal que Dios nos ha dado 4 evangelios, que podamos ver 4 perspectivas acerca de eso, pero el ser humano es tan diferente. Eso pasa en los matrimonios, pasa entre hermanos, que a lo mejor un hermano viene al papá o a la mamá y dice, mi hermano ha hecho esto, y viene el hermano y dice, no, ha sido él. Entonces, y te cuenta cada uno su versión. En los trabajos pasa igual. En los trabajos te viene a lo mejor un trabajador y te dice, es que el jefe me ha hecho, el jefe o el encargado ha hecho esto. Yo tuve una vez la ocasión de intentar ayudar en una situación de un edificio, y en ese edificio era un edificio de un ministerio evangélico, que hicieron obras y contrataron a un contratista creyente. Bueno, pues el hermano que tenía el edificio se enfadó con el contratista porque no había hecho bien su trabajo. El hermano me habló conmigo, me contó lo que había pasado, y después el contratista habló conmigo y me contó otra versión completamente diferente. Y los dos eran clientes. Y sin embargo los dos se metieron en una situación muy complicada, y escuchabas a una parte y escuchabas a otra, y eran completamente diferentes. Y ahora tú dices, ¿y a quién creo? ¿Y quién tiene la razón? Pues posiblemente una parte de los dos. Normalmente siempre suele haber una persona con más responsabilidad, eso es cierto. Pero también es verdad que a veces pues cada uno cuenta su historia. Es escuchando a los dos. Tú escuchas a una persona y te lías. Tú escuchas la opinión de la otra persona, las dos opiniones, y te lías más. Porque a veces se dice, tú escuchas la opinión de los dos, y uno hay que escuchar la opinión de los dos, efectivamente. Es lo sensato, es lo justo, es lo equilibrado, es lo correcto, es lo sabio, es lo que te dice la palabra. Pero no tenemos la garantía de escuchar la opinión de los dos y saber quién tiene razón. No la tenemos. Porque no estamos en el corazón de esa persona. Y a veces pues ocurre entre la versión de un trabajador, la versión del empresario o del jefe o del encargado, la versión de un cónyuge, la versión del otro, la versión de un miembro de la iglesia con otro miembro de la iglesia, o con el pastor de la iglesia. Y tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos que aprender, tenemos que saber escuchar, y tenemos que escuchar las versiones de una misma historia. Y aún así, tenemos que pedir mucho, como Salomón,
tenemos que pedir mucho la sabiduría de Dios, porque el ser humano es así. Y muchas veces cuando decimos nuestra opinión, estamos diciendo nuestra opinión, y nuestra opinión es la auténtica, es lo que creemos, por eso lo decimos. Por eso lo decimos. Por eso pensamos, no, mi opinión es la verdad. Pero lo estamos, la mente humana tiene una capacidad para autoengañarse tremenda y para ver las cosas de forma que la otra persona siempre es el culpable y no uno. Es muy difícil que uno reconozca que ha metido la pata. Es muy difícil ver a una persona que tenga esa capacidad de criterio, esa humildad para decir, no, yo he metido la pata, yo soy el causante. Es muy, de vez en cuando ocurre, gracias a Dios, pero normalmente siempre echamos la culpa a la otra persona. Por eso, cuando escuchamos a la gente, tenemos que escuchar, dejar que hable, y si hay un problema con otra persona, tenemos que escuchar también la versión de la otra persona y que Dios nos dé sabiduría para dar el consejo adecuado o la iniciativa adecuada. Un buen líder también no hace acepción de personas. Mirad lo que dice en el capítulo 28, en el versículo 21. Capítulo 28, versículo 21. Capítulo 28, versículo 21. ¿Quién lo quiere leer? Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Muy bien. Hacer acepción de personas no es bueno. Los líderes, los que están al servicio, los que están sirviendo, no deben de hacer las cosas con favoritismo. No deben hacer las cosas con favoritismo hacia nadie. Hacia nadie. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Y más cuando a lo mejor dentro de su ámbito de ministerio o de trabajo hay familia. Hay familia. Pero una de las cosas que nos dice aquí es hacer acepción de personas no es bueno. Mirad lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21. ¿Quién lo quiere leer? 1 Timoteo 5, 21. Y deja en manos el proverbio porque vamos a volver a proverbio. Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de su ángel escogido, que guarde estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Muy bien, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas con prejuicio, con sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada con parcialidad. Cuando hablamos de parcialidad estamos hablando de una persona que actúa a favor de una persona determinada. Hay dos, o tres, o cuatro, pero esa persona a sabiendas actúa a favor de una persona. Está actuando con parcialidad hacia otro. Cuando estamos en puestos de liderazgo en la iglesia, o en un trabajo que tú eres el jefe y tienes incluso a hijos trabajando, o a cuñados, o a gente, se pueden presentar situaciones muy complicadas. Y podemos dar la razón a una persona simplemente porque lo apreciamos más. O podemos dar la razón a una persona simplemente porque nos ayuda a nosotros. O podemos darle la razón a una persona simplemente porque es mi hijo. Y como es mi hijo, como no soy objetivo, pues le doy la razón. Entonces, en el liderazgo se puede actuar con parcialidad. En el liderazgo se puede actuar haciendo favoritismo hacia alguien, aunque sea de la propia familia, aunque sea alguien... La
pienso que estamos hablando de una empresa en que tengo compañeros trabajando y tengo familiares trabajando, ¿no? O sea, pienso de que por un lado, yo puedo favorecerlos en cierto modo y por otro lado les puedo exigir un mejor comportamiento y un mejor trabajo. Con respecto a las empresas, sí, pero con respecto a la iglesia, la acepción de personas hace muchos años. Ni en empresa, ni en iglesia, ni en ninguna parte. Porque en una empresa, si tú estás convenciendo a uno por la otra, estás perjudicando. Eso es así. Cuando beneficias a uno, perjudicas a otro. En la iglesia, en la empresa, en cualquier lado. Y no es justo perjudicar a uno para beneficiar a otro. Una de las cosas que, sin entrar en política, porque creo que no tenemos que entrar en la iglesia, no hay que entrar en política ni mucho menos. No, pero Aunque su palabra dice que Dios no hace acepción de personas, sin entrar en política, porque creo que la política, yo creo en la política, creo en la política. Creo que la política es un arte muy noble y creo que nos hacen falta políticos para gobernar, si no sería un caos. Y creo que de puertas para afuera se puede hablar, podemos hablar entre los creyentes, podemos hablar de la política. Ahora, meter la política en la iglesia no. Por eso estoy diciendo, una de las cosas por las que se ha originado en el Partido Popular, ¿cuál ha sido? Precisamente por esto. Sin entrar si ha sido verdad o no ha sido verdad, yo no estoy ahí. Estamos en lo que los periódicos dicen y lo que ha ocurrido. Pero lo que ha ocurrido es que una parte del Partido Popular ha dicho que un hermano, que la presidenta de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues se ha beneficiado de un contrato que ha otorgado su hermana o el equipo de gobierno. Sin entrar, eso ha pasado en todos los partidos, no solamente lo digo porque es lo último que ha ocurrido que nos puede venir. Eso ha pasado en todos los partidos. ¿Eso se puede ver como parcialidad? Pues sí, se puede ver como parcialidad, se puede ver como favoritismo. Cuando entiendo lo que está diciendo Emiliano, y esto es un terreno muy resbaladizo. Yo soy presidente de una comunidad o presidente de una empresa o de un sitio que puedo meter, mi hermano está en paro. Lo vimos también en lo que os acordáis con el PSOE de Felipe González, con Alfonso Guerra y el chiringuito que montó aquí su hermano, Juan Guerra, ¿no? Entonces, yo estoy en una situación de poder y tengo acceso a contratar trabajadores y tal. Y mi hermano está en paro. Y yo conozco, mi hermano es mi hermano, me tira la sangre. Y ahora yo, porque es mi hermano, meto a mi hermano a dedo en un sitio. Desde un punto de vista, digamos, familiar, la familia me dirá gracias. Y mi sobrino y mi hermano me dirán gracias. Desde un punto de vista ético, ¿es eso correcto? No es correcto. Pero estamos hablando de una empresa pública. Sí, publicado, privado uno puede hacer lo que... ¿Es eso correcto? No. Pues la línea es realmente complicada, porque todos somos padres, todos somos hermanos y todos tenemos amigos. Entonces dice, para meter a una persona, pues para eso meto a mi hermano, o al mejor amigo que tengo, por decir algo, ¿no? Pues si imaginaros todo eso que es un problema, es a la hora, imaginaros en la iglesia también. Imaginaros en la iglesia que estamos estudiando una situación, por ejemplo, en el consejo de la iglesia, estamos estudiando una situación y hay una persona que es familiar de alguien del consejo y tapamos ese asunto porque el familiar, por ejemplo, un asunto de pecado, y tapamos ese asunto porque es familiar de alguien del consejo. Sin embargo, vemos el mismo asunto para otra persona que no pertenece al consejo o al liderazgo, no se tapa. ¿Eso qué es lo que es? Favoritismo. Entonces, y esto hay que tener muchísimo cuidado, porque podemos promover,
Y entiendo también que esta es una situación muy peculiar, pero y hay que ser muy equilibrado. Podemos promover o ocultar cosas, o no decirlo, o a obtener, digamos, simplemente porque yo soy el pastor y mi hija que no sabe cantar, pero mi hija me dice que quiere cantar y yo meto a mi hija en el grupo de alabanza, aunque no sepa cantar. Eso es lo que es. Eso no está bien. Eso no está bien. Aunque yo como padre esté súper contento o mi hija me diga, pero no está bien. O sea, tenemos que actuar y por eso digo que son decisiones muy complicadas y decisiones difíciles. Pero hay que ser tremendamente equilibrado y honesto. Y a veces, y ojo, una cosa, cuando las cosas sean justas, aunque sea tu familia, y es correcto que esté ahí, porque también le podemos ir a la otra parte. También podemos decir, porque ese es el hijo, o es el primo, o es el sobrino, o es la esposa, ojo, no, tampoco es eso. Esa persona también tiene derecho a su ministerio y también tiene derecho a hacer cosas. Y cuando se toman decisiones que uno cree correcto y duerme bien con esa decisión, aunque los demás te digan algo, para adelante, porque uno ha hecho lo correcto. Por lo menos en su conciencia y delante de Dios. Otra cosa es cuando uno, a sabiendas, no hace lo correcto. No hace lo correcto para influir o para poner a una persona o para quitar a una persona por motivos diferentes. Entonces, cuidado. Los líderes no deben de hacer acepción de personas, ni por sus dones, ni por sus cualidades, ni por su color, ni por nada, ni por su dinero. Santiago dice que si entra en la iglesia un señor con mucho dinero, la gente se queda, ¡oh! Pero si entra, capítulo 5 de Santiago, pero si entra después un pobrecito, pues, en fin, quédate aquí, tú eres rico, está aquí, te voy a sacar el cheque, porque es rico. Cuidado con hacer la decisión de personas. Fernando. No solamente la decisión de personas, tal como lo vemos, de una forma positiva, sino también la parte negativa. Donde se puede hacer una sección negativa de personas. Aprovechar que estoy en la cresta de la ola o en la directiva, para ahora esta persona que no me cae bien, hundirla o fundirla. Entonces, quitarla del medio. ¿Por qué? Porque no me interesa. Y como yo estoy aquí, pues puedo hacerlo. Y como tengo a mi grupito, mi círculo, que a todo lo que yo diga dicen que sí, pues para adelante. Es lo mismo una cosa que la otra. Lo mismo poner a mi hermano en el puesto de privilegio que al que no veo bien quitarlo del puesto que está. O sea, tanto uno como lo otro es acepción de personas. Sí, sí. Y en el otro que estábamos hablando con respecto a familiares, amigos y tal, también está ese doble mara de venir, como estaba diciendo antes. Lo mismo resulta que esa persona, por muy hijo tuyo que sea, no está capacitada para llevar un ministerio y no puede decirle para adelante, o en una empresa que sea cuando tú te jubiles, que tu hijo lleve la empresa y todo el mundo está sabiendo que no está preparado para llevar la empresa. Pero podemos ir a otra parte, y es que precisamente porque es hijo tuyo no tiene derecho a nada. Y la gente se puede quejar, o es tu cónyuge, o es un sobrino, y dice, no, aquí está ahí por enchufe, un momento. A lo mejor no está por enchufe, a lo mejor está porque es la persona adecuada para hacer esto. En ese sentido, tenemos que ser muy sabios. Y creo que todo hay que hacerlo con transparencia, sobre todo con una conciencia limpia delante de Dios, y no partiendo ya desde la base de un prejuicio con respecto a la persona. Por eso es importante, hermanos, muy importante en el liderazgo, en el servicio a los demás, es muy importante escuchar, las versiones de una misma historia, y es muy importante no hacer acepción de personas, sabiendo que el corazón humano es engañoso y sabiendo que podemos equivocarnos. A donde yo voy es a no
no equivocarnos aposta, a no hacer las cosas sabiendo que estamos haciendo mal, porque entonces eso apaga y vámonos. Sí, bueno, porque se ha hecho, pero no que lo hayas hecho queriendo. Por eso es importantísimo que los líderes sean ejemplos de honestidad, de claridad y no dejarse ni... También, ya no solamente hay personas que son familiares, hay personas que, cabrón, se portan bien contigo. Y personas que te ayudan y que son personas que tú das gracias al Señor porque te ayudan. Pero a lo mejor esa persona que te ayuda y que es una bendición para ti ha cometido algo que no está bien. Y no puedes darle la razón por mucho que te haga dar, que te den a ti mismo y tú digas, esta persona es un pan bendito, pero ha metido la pata. Ha metido la pata y tú no puedes decir, no pasa nada. No. Entonces, en este sentido, no tenemos que hacer acepción de personas, no tenemos que actuar con favoritismo. En eso sabía mucho Jacob y su esposa. En eso sabía mucho actuar con favoritismo. Cuando unos padres actúan con favoritismo, hijos dañados para toda la vida. Hijos dañados para toda la vida. Cuando se actúa, tú eres mejor que tu hermana o tu hermano es mejor que tú. Cuando se actúa así, hijos dañados para toda la vida. No podemos actuar con favoritismo absolutamente con nadie. Y termino con este versículo, Proverbios 29, versículo 2. Proverbios 29, versículo 2. Quiero que leer, por favor. Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Anda que Tremendamente actual. Tremendamente actual. Es que todo desinducar, Señor, es que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pues no se van a alegrar de tener buenos gobernantes, buenos alcaldes, buenos líderes. No se van a alegrar cuando la persona actúa bien y con equilibrio, con inteligencia, con amor. Los pueblos que están bien dirigidos, los pueblos agradecen a sus líderes, o las empresas que están bien dirigidas, la gente lo agradece. Pero también pasa lo contrario, también ocurre lo contrario. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El pueblo gime. Cuando los que gobiernan hacen cosas malas, como una guerra, cuando aplastan a la gente, cuando no permiten la opinión, que se pueda uno decir su opinión, cuando no permiten la libertad religiosa, cuando la libertad de prensa, cuando te imponen los criterios, cuando no comulgas conmigo te meto en la cárcel, cuando el impío gobierna, el pueblo lo pasa mal. El pueblo lo pasa mal. Por eso es importante también entender que un buen líder debe ser justo. Justo. Otra cualidad tremenda. Pero un buen líder debe ser o intentar ser siempre justo y equilibrado. Y el ejemplo más palpable lo tenemos en Ucrania y en Rusia. Es el ejemplo más palpable que tenemos ahora. Debe intentar ser justo. Bueno, ¿algún comentario? el impío que... ¿Qué? El impío que... El impío es una persona que no conoce a Dios. Una persona que no tiene temor de Dios. Ese es el impío. El que no cree en Dios. Una persona mala. La persona piadosa es la persona cerca de Dios. La persona impía es la persona que no quiere saber nada de Dios. Mala por naturaleza. Y los malos son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Y cuando los malos gobiernan, El pueblo gime. Cae la bomba. el pueblo gime. Cae la bomba, sí. Bueno, familia, si no hay alguien más, pues terminamos y continuamos la semana.
la semana que viene.